Welcome to Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. We are live from the studios in Long Beach through RadioCentroamerica.com and LMBRoots.com radio in New York. Every Wednesday from 7 p.m. Pacific Standard Time and 10 p.m. Eastern Standard Time. We bring to you the best of recording artists, musicians, producers, and musical directors behind Garifuna Music. So welcome to Garifuna Music and Talk with DJ Labuga and enjoy my show tonight. Okay, familia, estamos en vivo y a todo color. Qué motea, qué rico. Buenas noches, Nueva York. Buenas noches a toda esa gente linda que está en sintonía total esta noche para darle la bienvenida a uno de los baluartes más grandes de la música garífuna en Guatemala. Estamos hablando del profesor Francisco Marcial. Él se encuentra allá en Puerto Barrios esta noche, siempre trabajando, ¿verdad? Parece que están dándole la bienvenida a un barco que viene de Colombia, un barco conmemorativo que viene a visitar Guatemala. Así es de que como él es el director musical del Combo de la Base Naval, bueno, él está presente ahí para darles la bienvenida. Así es de que vamos a presentarles esta noche un poquito de la biografía del profesor Francisco Marcial. En 1986 realizó su examen de admisión para estudiar en el Conservatorio Nacional de Música en Guatemala, aprobando satisfactoriamente. Luego estudió bachiller en arte, cultura con especialidad en trompeta y en el 91 termina estudios en el Conservatorio de Música. En 1992 es llamado a integrar el Combo Naval de la Base del Atlántico, donde es enviado a realizar una evaluación a la Banda Sinfónica Marcial de Guatemala para optar la plaza de director musical, donde aprueba satisfactoriamente y es nombrado director musical del Combo Naval por 13 años. En el 93, con la finalidad de seguir las tradiciones de la dinastía Marcial, empezó con la celebración del Pororó en Puerto Barrios con el apoyo del señor Eduardo Ávila. En el 97, junto a su esposa Rosa María Norales de Marcial, funda el grupo folclórico Hawani Garínago, con la visión y misión de preservar la cultura garífuna, el cual es la presentación de la cultura garífuna nacional e internacional, ya que se han realizado presentaciones en todos los departamentos de Guatemala y países como México, El Salvador, Honduras y nuestro vecino Belice. Así es de que vamos a darle la bienvenida en pocos momentos a Juan Francisco Marcial García, quien nace en Puerto Barrios, Izabal, en el año 1965. Vamos a conocer más de él esta noche, así es de que le vamos a dar la bienvenida al profesor con 21 cañonazos para recibirlo muy atentamente y dar a conocer un poco de lo que es la vida de él. Vamos a hablar acerca del pororó también. Vamos a hablar acerca de el significado que hay detrás de este baile que se celebra el 12 de diciembre de cada año por motivo de la celebración de la Virgen de Guadalupe. Así es de que, mientras tanto, vamos a presentarles una de las cápsulas del doctor Wilfredo Stokes Baltasar, la cápsula número 5, Salud para Todos. Y en esta noche vamos a presentarles el tema que él nos va a hablar, es el de la obesidad parte 1. Así es de que bienvenido, doctor Wilfredo Stokes. Bienvenidos a la quinta cápsula de Salud para Todos. Yo soy el doctor Wilfredo Ramón Stokes Baltasar, soy médico, cirujano, investigador científico y afrodescendiente guatemalteco. Este es un esfuerzo conjunto con el señor Ronnie Figueroa, que se encuentra en Los Ángeles, California, a quien enviamos un cordial saludo, y transmite estas cápsulas en sus programas de costa a costa en los Estados Unidos, México y Centroamérica. El objetivo de estas cápsulas es llevar
información médica y practicar lo que es la salud preventiva que tanta falta nos hace a todos los latinoamericanos. Otras culturas la practican y esto se mira donde miramos que tienen mejores estadísticas que las nuestras en salud. El tema de hoy va a ser la obesidad. La obesidad es una enfermedad, vamos a decir, moderna. Es producto de la industrialización y la tecnología, en este caso alimentaria, que nos está empezando a pasar la factura biológica. Esto quiere decir de que para cada abuso que cometamos va a haber una consecuencia que vamos a pagar prácticamente con nuestro pellejo. La obesidad no es más que un trastorno metabólico, un trastorno del funcionamiento que consiste en que se ingieren más calorías de las que el cuerpo va a gastar. Esto es a consecuencia de la vida moderna que se caracteriza porque ha cambiado nuestro entorno. Dejamos de ser cazadores, recolectores, dejamos de hacer trabajo físico y el ambiente nos está comiendo a nosotros al transformar el estilo de vida de 2 millones de personas que vivimos especialmente en países occidentalizados. La obesidad es una enfermedad que necesita para podernos destruir nuestra colaboración. Mucho de la obesidad tiene que ver con cómo pensamos, porque esto es lo que va a decidir muchas veces nuestros gustos, que pueden incluso llegar a ser mortales. Existen los vicios, que ¿qué es un vicio? Un vicio es una actividad que lleva a una persona de manera repetitiva a cometer actos que terminan dañándola física, psicológica y socialmente. Ese es el caso de la obesidad. Vamos a mencionar estadísticas. Por ejemplo, existen en el mundo más de 1.900 millones de personas obesas. Existen más de 46,5 millones de niños obesos. La obesidad se da de manera casi similar en hombres y mujeres. Podemos observar que en las mujeres hablamos de un 40%, que es elevadísimo porcentaje para una enfermedad, y en los hombres de 38 a 39%. Entonces es una cuestión bastante similar. Algo que afecta, como les mencionaba en un principio, es que han cambiado las reglas del trabajo. Ahora la mayoría de los trabajos son generalmente bastante pasivos, no hay una quema de calorías adecuada, la manera en que nos divertimos también ha cambiado. Las diversiones en los seres humanos generalmente van asociadas a la ingesta de alimentos, y por otro lado, la comida se ha supuesto como un premio. Vamos a mencionar que respecto a la obesidad en los niños, porque desde que somos niños podemos inculcar la obesidad en las personas. Entonces vamos a decir, por ejemplo, hay 3 clases de maneras de alimentar a los niños. Una es decirles, usted se come esto. Muchos de nosotros hemos vivido de esa manera cuando éramos niños. Otra es preguntarle al niño qué quiere comer. Y otra es dejar que el niño escoja lo que va a comer. La primera opción, decirle al niño, usted se come esto, que implica que los padres saben que lo que están dando a su hijo es lo mejor. Pero cuando ya se le pregunta a un niño, el niño va a escoger lo que está de moda, lo que mira en la televisión. Y si dejamos que el niño elija lo que quiere comer, pues entonces estamos prácticamente lavados, como decimos en Latinoamérica, porque el niño definitivamente no puede saber qué es bueno para él y va a escoger las cosas basado en los colores, en los muñequitos que vengan en la comida y en una serie de factores que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad alimentaria y con los requerimientos que tenemos.
Vamos a mencionar, por ejemplo, el límite de la obesidad. Tienen que poner atención, esto es algo muy sencillo, pueden parar el video y volverlo a repetir. Existe un índice que se llama índice de masa corporal, que nos sirve para calcular la obesidad en cualquier ser humano. Esto es bien importante porque no depende de la edad, del sexo, ni de nada. Nada más importa el peso y la altura en metros de la persona. ¿Cómo se calcula el índice de masa corporal? Pues hay que pesar, se obtiene el peso en kilos y se divide entre la altura en metros elevada al cuadrado. Esto nos va a dar una cifra alrededor de 25. Resulta que lo normal es un índice de masa corporal de 25. Un índice de masa corporal entre 26 y 29 es considerado sobrepeso. Y cuando este índice de masa corporal pasa de 30, hablamos de obesidad. Por supuesto, existe un tipo de obesidad que se llama obesidad mórbida, que consiste en que la persona al menos duplica el peso que debería de tener, con todas las consecuencias que eso conlleva. Vamos a mencionar algunas consecuencias de la obesidad. La más común son las enfermedades cardiovasculares, infartos al corazón, derrames cerebrales, problemas con el hígado graso. Tenemos también problemas emocionales, problemas psicológicos por falta de adaptación. Generalmente las personas que padecen de obesidad generalmente no se gustan, tienen muchos problemas de adaptación. Podemos mencionar también los problemas propios de la postura y desgaste de las articulaciones. Hoy le mencionaba a una doctora, le preguntaba, mire, ¿y usted cuánto pesa? Me dijo, mire, yo peso 110 libras aproximadamente. ¿Y cuánto mide? Me dice, mire, yo mido 1,56, me parece que dijo. Entonces yo le estaba calculando y más o menos resulta que las piernas de ella pueden pesar entre unas 25 a 35 libras. Lo que quiere decir de que sus articulaciones de la rodilla están diseñadas para cargar, como ella tiene su peso ideal, aproximadamente unas 90 libras. ¿Qué pasa cuando subimos de peso? Todas nuestras articulaciones, especialmente las de la columna, se comprimen. Las rodillas también se comprimen y da lo que se llama trastornos degenerativos, como la osteoartritis, que es muy dolorosa. Son aquellas personas que son muy obesas, se ve más común en las mujeres, y que para caminar les molesta mucho porque ya está topando prácticamente hueso con hueso. La vez pasada, en la cápsula anterior, mencionamos lo que es el síndrome metabólico, que se asocia en este caso a sobrepeso. Entonces podemos decir de que las personas que tienen sobrepeso, es muy fácil que tengan síndrome metabólico. Y las personas que tienen obesidad, definitivamente ya estamos hablando de una enfermedad propia. Bueno, vamos a mencionar someramente el tratamiento. Pues como la causa de la obesidad siempre es la misma, un aumento de la ingesta de alimentos de mala calidad, vamos a mencionar lo que se llaman calorías vacías. ¿Qué son calorías vacías? Son alimentos ricos en harina, ricos en azúcar, ricos en sal, generalmente combinados, por ejemplo, con cosas blancas como el arroz y los lácteos. Son alimentos muy dañinos, muy nocivos. Sí, en efecto, mencioné que los lácteos son alimentos, están entre los alimentos que son muy dañinos. Estoy dando un punto de vista científico. Cuando menciono que los lácteos son dañinos, la leche es dañina, existen muchos estudios que demuestran que la leche realmente es dañina, que es muy poco el beneficio que aporta en cuanto a proteínas, pero daña el sistema inmunológico grandemente. Y es la primera causa de osteoporosis el consumo de leche. Debemos seguir hablando de la obesidad. Vamos a hacerlo más o menos, vamos a tener que hablar por lo menos en unas 3 cápsulas. Hablaba con mi esposa Nora y le decía, bueno, es increíble, yo no quiero que la gente vaya a asociar estas cápsulas o mi cara
ahí viene el doctor muerto, el que habla solo de muerte, dolor y sufrimiento, pero realmente, de alguna manera, la labor del médico no es disfrutar esto, es evitar esto. Y solo en la medida que usted entienda qué es lo que la puede enfermar, usted va a poder prevenir las enfermedades y va a poder ser feliz. Ese es el objetivo real de la medicina, hacer de los pacientes personas felices que puedan disfrutar la vida lo más larga posible, pero sobre todo bien. Entonces, me despido ya de ustedes y los esperamos con la siguiente cápsula. Vamos a hablar de la obesidad infantil, que es un tema aparte, un tema muy interesante, la obesidad en adultos y el tratamiento, para finalizar con una cápsula completa acerca de cómo tratar la obesidad. Se van a sorprender de lo fácil que es. Importa mucho que la gente entienda. Entonces, ese es el objetivo de estas cápsulas, que las personas entiendan. Que estén bien. Saludos desde Guatemala. Muy buenas noches, profesor, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches, California, bienvenidos. Guatemala los recibe con el corazón abierto. Gracias, profesor. Antes que todo... Itarala. Gracias, profesor. Estoy listo para enviarle al mundo un mensaje muy importante del pueblo garífuna. Gracias, profesor. Muy agradecido por habernos aceptado esta noche. Hemos tenido la oportunidad de leer su biografía. Es extremadamente impresionante. Es algo que realmente nos emociona y nos da ese ahínco, esa fuerza para seguir adelante cuando tenemos personas como usted que se dedican a fomentar la cultura garífuna en mar y tierra, donde sea. Así es de que bienvenido esta noche, profesor. Damas y caballeros, audiencia linda, buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa semanal de Garifuna Music and Talk with DJ La Buga. Estamos en vivo desde los estudios de Long Beach, California, a través de la estación número 1 Garífuna en Nueva York, lmbRoots.com Radio. Saludos a la familia Silva, quienes son los dueños allá de LMB Roots, la radio del Bronx, Nueva York. Y aquí en Los Ángeles estamos en vivo a través de la estación número 1, radiocentroamerica.com, que está retransmitiendo esta transmisión de miércoles a miércoles de 7 de la noche a 9 de la noche, hora de Los Ángeles. Así es de que tenemos con nosotros a uno de los íconos de lo que es la garífuna, a uno de los representantes que viene de tradición, de familia. No ha sido muy fácil la tarea, le cuento. Ha sido una tarea muy ardua. Simple y sencillamente agradecerle a Dios y darle seguimiento al trabajo que me antecedió desde 1890, de mis abuelos, dígase mis padres, y ahora en el 2000 le doy seguimiento a ese gran labor que han realizado mis ancestros.
Gracias, es un profesor. honor para mí compartir esa cultura tan bella, tan rica, tan maravillosa. 45% de Arahuaco, 25% de Igneri, 15% de francés y un 10% de inglés. Wow. Vitigoño, Buitiguño, estoy profesor. presto y dispuesto a sus preguntas. mi Gracias, profesor. antropólogo, mi Vamos a maestro. dar inicio. Vamos a dar inicio entonces a las preguntas, pero antes que todo, quiero que nos cuente un poquitito acerca de lo que está pasando ahorita. Vimos en las noticias a través de las páginas de Facebook de que acaba de anclar un barco muy precioso que viene desde Colombia. Cuéntenos un poquito de este hallazgo, esto que está pasando ahí en el muelle de Santo En Tomás. ese momento es un bergantín que Correcto. viene con una bitácora de Colombia y compartimos desde anoche, desde el lunes anoche tuvimos la oportunidad de tocarle a la cena y le tocamos las cumbias colombianas, porque este combo que Dios me ha dado la oportunidad de dirigir, también Jorge Salguero es importante. ¿Por qué menciono a Jorge Salguero? Porque tiene 29 años de servicio y hace 40 años lo conocí en Livingston, cuando yo tenía 10 años. Nunca Wow. pensé que iba a tocar con él, mas sin embargo, anoche tocamos música de Frank Sinatra, tocamos música de Roberto Carlos, tocamos música de Los Galos, tocamos música, bueno, en fin, es nuestro deber y nos hemos preparado académicamente. Tuve la oportunidad de estar en el conservatorio y anoche fue un derroche de talento, porque el vicealmirante que viene manejando ese bergantín, que está hoy en Guatemala y que se retira mañana a Colombia, está atracado en el muelle de Santo Tomás de Castilla. Y esta noche estamos haciendo la despedida aquí en el Club de los Oficiales del Comando Naval del Caribe, junto con el Combo Naval. Este combo tiene más de 40 años. Wow. Del Caribe Verde de Guatemala. Alberga a 3 grupos importantes en Guatemala: los ladinos, los quechí y nosotros, los garífunas. Durante más de 40 años ha enaltecido no solo al ejército de Guatemala en lo cultural, en lo deportivo y en lo social, también ha enaltecido a las familias, llevándole sustento diario a nuestras casas. Excelente, profesor. Muy buena introducción. Gracias por informarnos. Muy importante lo que está pasando. Yo creo que ese intercambio de hermandad entre dos países latinoamericanos, como lo es Colombia y Guatemala, que también comparten una gran cantidad de gente de afrodescendencia, y sabemos que Colombia es muy rica en ese punto. Profesor, vamos a iniciar la entrevista preguntándole acerca de su nacimiento. Usted es originario de Puerto Barrios, ¿no? Ya lo había anunciado yo en la lectura de su biografía, de su currículum de vida. ¿Nos podría ahora hablar un poquito acerca de sus padres, de ese legado que le dieron sus padres? ¿Quiénes son sus papás? Mi padre se llamaba Modesto Leonidas Marcial Zúñiga. Mi madre, Benita García Castillo, hija de Modesta Virginia. Mi abuela era cantautora de las canciones ceremoniales del pueblo garífuna. Dígase Dugú Chugú. Le estoy hablando de 1895, 1898. Wow. Mi padre, hijo de Francisco Marcial Quiambús, se le llamaban, hijo de Dionisia Zúñiga Lino.
la que era directora de los pastores. Hoy en día en Livingston ya no existen las pastoras. Mi abuela era la directora de las pastoras. Fui el tercer hijo de mi familia. Mi hermano mayor, Mario Modesto Marcial, murió de 75, apenas a sus 13 años. Mi hermana Cándida Marcial, apenas en el parto, en Punta de Palma. Yo nací, tuve la oportunidad de nacer en el hospital viejo de Puerto Barrios, que estaba en las 12 calles. Hoy existe un organismo judicial allí. Fui el tercer hijo de mis padres. Wow. Los domingos eran mis favoritos, porque iba a comer lo sobrante de mi abuela y mi abuelo. Ellos siempre me dejaban algo a mí. Por eso el domingo para mí era muy especial, porque ese día no hacía ningún trabajo laboral en casa. Y no es porque yo omitiera el trabajo, no, que era un cariño muy especial que tuve la oportunidad de aprovecharlo y todavía está en mi corazón. A todos los que tuvimos esa oportunidad con los abuelos, ustedes me entenderán. Y me sirvió también de base para poder transmitirle hoy en día a esa nueva juventud que viene para el futuro, a esa nueva niñez que viene para el futuro, ese legado, ese valor, esa riqueza que tenemos nosotros como garífuna. Qué bello, profesor. Gracias por compartir con nosotros. Mi próxima pregunta, profe, es ¿qué es lo que más recuerda usted de su juventud en Livingston y Puerto Barrios desde niño? La disciplina. Me recuerda aquello de que yo decía, y sin ni ahorita, y me tocaba en la cabeza, prísimo Namule. Yo me tenía que hincar ante todo señor adulto. Hoy en día no existe. Yo voy a Livingston, paso desapercibido muchas veces. Y antes, cuando yo miraba a una persona adulta, inmediatamente me hincaba, aunque no fuera mi abuelo, porque eso tenemos nosotros los garífunas. A mí así me enseñaron. No importa que sea hermano o hermana de tu mamá, o que sea parentesco, toda persona adulta merece respeto. Wow. Y yo me le hincaba a la persona, y si ni ahorita, prísimo Namule. Eso es lo que recuerdo y me gustaría que en el futuro lo pudiéramos lograr. Está remoto, pero no está lejos. Gracias, profesor. Qué belleza, qué lindo. Muy importante esa observación que dentro de lo del garífuna duo, de la cultura garífuna, he observado de que hay mucho respeto hacia los ancianos, hacia los adultos. Si usted es más joven, claro, tiene que brindarle todo el respeto a una persona adulta, y se nota en el idioma, se utiliza en el vocablo en que se le habla a una persona mayor, se le habla en tercera persona y no se le habla de tú a tú. Muy importante, muy bonito. Profesor, mi próxima pregunta es, su formación educativa es fascinante, porque lo lleva a estudiar desde Puerto Barrios, en las aulas de ahí de Izabal, hasta las aulas de la capital de Guatemala. Cuéntenos, por favor. Muy importante eso, Ronnie, muy importante. ¿Por qué? Porque en mi casa, como hermano mayor, ustedes saben como garífuna, que el hermano mayor es el que no se mueve de la casa, es el que sustenta la casa, es el que cuando en ausencia de los padres
él es el que lleva la batuta, pongámoslo así. Y en ese campo yo era el hermano mayor de mi casa. Wow. Me costó salir de mi casa. En aquella época era muy difícil de que una persona mayor de su casa se retirara. Mas, sin embargo, mi papá tomó la determinación, junto con el maestro José Alcántara, que era el director de Raza Latina, y el profesor Fernando Pérez, Maximiliano Guzmán. Ellos daban clases en el conservatorio y le sugirieron a mi papá que yo no debería estar en Lincoln. Me fui a Guatemala, perdí a mis amigos, a mi novia, y no me perdí a mí mismo, porque yo sabía lo que quería. Quería eso. Sufrí, pasé en el conservatorio, entré al conservatorio el 14 de enero de 1986. Wow. Y fue una odisea, podríamos llamarle. Mis maestros fueron lo más grande que Guatemala ha tenido. Director Jorge Álvaro Sarmientos. Su Wow. hijo ahora es doctor Igor Sarmientos y su hija Mónica. Ricardo del Carmen. Arevalo Fausto. Floridalma Robles. Carlos Colindres, mi maestro de trompeta. Yo egresé del Conservatorio Nacional de Música con honores, con especialidad en trompeta, y me gradué en Antigua, Guatemala, tocando en Casa Santo Domingo. Ahí me gradué, porque tenía que tocarle al público para poder graduarme, y ahí estaba el director del Ministerio de Cultura y Deportes evaluando. Y perdí mi nombre, porque no me llamaba Francisco Marcial. Wow. Decían, va a tocar el lunar va a tocar. Y realmente son cuestiones que no me desmayaron, me hicieron más fuerte. Wow. Me hicieron más fuerte. Wow. Muy buena anécdota, profesor. Triste, pero algo lindo, porque eso lo formó como lo que es hoy en día uno de los grandes músicos de la cultura garífuna. Profesor, mi próxima pregunta es... Una cosa, dígame. Para disculpe, Ronnie. Adelante. Disculpe que lo interrumpa, disculpe. Quisiera también contarles que cuando tienen un propósito, vayan por él, que allá los está esperando. Lo otro es, vas a encontrar varias vicisitudes, obstáculos grandes. Al final está la recompensa. No toco música clásica y ni la estoy ejecutando. Me incliné a lo folclórico, a mi pueblo. Eso quiere decir de que yo estoy desechando lo que yo luché para conseguir. Me sirvió de base para enaltecer más mi pueblo. Claro que sí. Porque ahora estoy escribiendo los ritmos de Jungu Jungu, de Dugu, de Gunjay, de Zambay, de Piumaná, de Hularuna, los ritmos que normalmente no se conocen. Mas, sin embargo, los estoy plasmando en un pentagrama. Y voy a la propiedad de intelectualidad en la zona 9 de aquí de Guatemala a plasmarlo. Felicitaciones, felicitaciones, profesor. Es el regalo que tengo de esto. Es necesario. Aquí tenemos un saludo que le llega desde Nueva York. Alguien que dice que era su vecina
y estudió en el Conservatorio Nacional de México, estudió música, vive en Nueva York y es originaria de Livingston, Izabal. Su nombre es Viviana Lawrence. Viviana Lawrence le envía un abrazo virtual a través de la distancia, profesor. Pues déjeme externarle en Garifuna Gulicha Guatuma. Es un honor. Realmente es un honor. Abati le rego muy especial, güey. Gulicha Guatina Guatuma lo hago no mamuragule. Lumeme, Widi la Wemerile Lida Bilampu. Qué lindo, qué lindo. Bueno, eso va el saludo para Viviana Lawrence, que está en sintonía allá en Nueva York con nosotros, así como toda la gente linda de Nueva York, totalmente sintonía. También para Noida Rushford, que está en sintonía aquí en Los Ángeles, a mucha gente de Puerto Barrios que están ansiosas de escuchar al profesor Francisco Marcial, a quien tenemos en vivo y a todo color desde Puerto Barrios, Guatemala, vía telefónica. Profesor, mi próxima pregunta es, en su carrera musical figuran varios grupos musicales, así como la gran orquesta Los Amigos del Batachá. ¿Nos podría relatar un poco más acerca de Modesty Boys, Raza Latina y otro de los grandes grupos que usted ha participado? Voy a comenzar con Modesty Boys. A ver. Modesty Boys era el grupo de mi papá. Mi papá tocaba, iba en una excursión de Livingston a Belice en 1960, los 60 y 70. Iba en un barco, le llamaban Scotian, y tocaba en una discoteca, en un bar que se llamaba Indian Rose. Mi papá tocaba con don Ángel, con don Víctor Windá, con don Esteban Núñez Cela, don Otto Bangá, y le puedo ir mencionando a varios músicos que tocaban con mi papá en aquella época. Era maravilloso porque todo el mundo estaba pendiente en Guatemala cuando el barco venía. Se llamaba Caribe el barco. Y luego, cuando llegaba a Belice, se puede imaginar que la gente corría por toda la orilla del bar, de Punta Gorda. Más de 10 cuadras corrían cuando el barco estaba llegando al muelle. Era una cosa maravillosa. Solo 2 veces tuve la experiencia de vivirlo. Lo otro, la Raza Latina, como le comentaba, fue uno de los maestros que gestionó para que yo fuera al Conservatorio Nacional de Música, que hoy en día puedo decirle gracias. Y también puedo decirle a mi pueblo, escribo música, leo música, interpreto música, como Garífuna. Y lo otro, Los Amigos del Batachá, tocábamos en un programa que se llamaba Campiña. A las 5 de la tarde todo el mundo estaba prendido, sentado, era blanco y negro. Ajá, es cierto. 1985. Es cierto. Tenía que pagar 2 centavos. 2 centavos tenían que pagar para ir a verme en la televisión. ¡Wow! Lo importante era cuando yo llegaba para Semana Santa a tocar para la devoción a Livingston, de las procesiones con mi papá. Todo el mundo me miraba y hasta me pellizcaban. Jorge Martínez era dueño del Batachá. Y luego nos albergó el licenciado Chalo en el deportito por la mañana. Chalo, venga con Chalo. Sí. Y le hicimos una canción, Los Amigos del Batachá. Qué lindo. Éramos 16 músicos negros en el Batachá. No había ningún blanco, no es por discriminación, perdón. Pero estoy hablando de cómo era la banda. Sí, correcto. Y el mundo lo vio.
Claro que sí. Hicimos 4 discos con Guillermo Morera, Álvarez, Gloria Osiris, Germán Martínez y muchos, Kioto, Román Kioto. Tuve la oportunidad de tocar con ellos, con esos grandes maestros, con Zúñiga, con Francisco, bueno, hay un montón de nombres que se me vienen a la mente por ser entrevista, pues me reduzco. Claro. Realmente he tenido la oportunidad de tocar con buena base y por eso tengo una buena base para poder decir, aquí estamos presentes para el futuro. Fundé una escuela aquí en Puerto Barrios en base a esos grandes galenos que les mencioné. Realmente esto no es mío. Solo soy Francisco Marcial. Lo demás es el pueblo. Qué lindo, y todo qué lo lindo. que hago no es para mí. Hay una palabra, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Correcto. Lo mío es diferente, es a mi pueblo. Qué lindo, qué lindo. Un aplauso para usted, profesor. Damas y caballeros, audiencia linda, estamos en vivo y a todo color esta noche con el tremendo músico estudiado en la Sinfónica de Guatemala, preparado por grandes maestros, por don Igor Sarmientos, por el papá de Igor, que es don Álvaro Sarmientos, y es uno de los grandes músicos con un legado superior. Es algo que enorgullece a la gente de Livingston. Alguien que nos está dando un poco de historia, un poco de cátedra aquí a través de las ondas radiales de lnbroots.com radio desde Bronx, Nueva York, y a través de www.radiocentroamerica.com, transmitiendo desde el centro de Los Ángeles para todo el mundo. Estamos en sintonía total en Houston, Texas, aquí en Los Ángeles. Un saludo para Víctor Flores, para Evilda Roches, para Noida Rushford, para la familia Silva en Nueva York, para Betty Roches, para Frida Sideroff, Frida Paulino de allá de Punta Gorda, que está aquí en Los Ángeles, y mucha gente que está en sintonía total esta noche. Gracias, y también a Vila Lawrence por estar en sintonía con nosotros desde Nueva York. Así es de que continuamos nuestra entrevista y con esa cátedra que le está poniendo un punto muy importante a lo que es la historia garífuna en el pueblo de Guatemala. En 1992 es llamado a integrar el Gran Combo Naval de la Base del Atlántico y de ahí lo envían a ser evaluado a la Banda Sinfónica Marcial de Guatemala, lo cual lo llevaría a obtener la plaza de director musical. Favor, comparta con nosotros, profesor, esa meta con orgullo alcanzado. Pues fíjese, Ronnie, con todo respeto, fui el primer músico que se envió de aquí, del Comando Naval del Caribe, porque el que fundó esa orquesta era garífuna. Wow. Marco Tulio Gamboa. Marco Tulio Gamboa fue el que le dijo a Francisco Sosa Ávila que la Marina debería tener un incentivo para su personal. Y es por eso que nace Marina, Marina de la Defensa Nacional de Guatemala. Así se llamaba el grupo. Posteriormente se llamó Marina de Guerra. Y al final, pues se llamó Combo Naval. Referente a su pregunta, me fui a Guatemala, me examinaron y gracias a Dios saqué 93 puntos que están en el programa. Hoy en día ya contamos con una tecnología que uno no puede mentir. Está en el sistema. Saqué 93 puntos y fui nombrado inmediatamente como director del Combo Naval de la Marina de la Defensa Nacional de Guatemala. Pero no quedó ahí, porque eso era un gran compromiso para mí. Yo no me vanaglorié, al contrario, fue un gran reto y un gran compromiso.
Le pedí a Dios, a mis ancestros, bueno, y a mi conocimiento personal y a mi familia, que nos unificáramos e hice un gran labor. Y el combo del 1 al 10 subió a 20. Wow. Y es por ello que me volvieron a llamar, porque yo me retiré en el 2004. Sin embargo, mi nombre quedó plasmado aquí. Wow. No mi nombre, porque antes mis padres, mi papá tocó aquí en 1970, Guillermo Morera, Germán Martínez, Nano Álvarez, Cornelio Flores, tocaron aquí en la Marina. Sin embargo, este niño, este patojo, que el martes pasado cumplí 50 años, a Dios gracias, 30 años de estar en la música, profesionalmente hablando, es poco lo que he podido hacer para lo mucho que se necesita. Wow. Hay mucho trabajo que hacer. Hay mucha gente que Excelente. se despierta en la mañana y dice, no tengo nada que hacer. Sin embargo, hay mucho por hacer. Sí, claro. Me falta mucho por aprender, me falta mucho por hacer. Sin embargo, estamos luchando por dejar un precedente y una base para nuestros hijos y para nuestros nietos, para el futuro. Estoy pensando para el mañana, Correcto. no para el de hoy. Gracias, profesor, por eso. Ahora vamos a entrar a uno de los temas más candentes dentro de su vida. ¿Cómo se inicia la dinastía marcial en la tan gran popular celebración del Pororó cada 12 de diciembre? Y por favor, desenlácese, desátese, profesor, en cuanto a la historia del Pororó. Queremos saber. Fíjate que, Ronnie, te quiero contar algo. Dígame. En Livingston, yo toqué con mi papá desde los 80. Desde los 80. Tuve un fracaso el 12 de diciembre de 1992 en Livingston. Ujú. César Arzú hizo el Pororó y no me invitó. Yo llegué a Livingston, no dejó que yo tocara. Wow. Me dijo, aquí no vas a tocar. Ok, le dije, sí, y si pago mi entrada, sí podés pagarte entrada, pero no tenés el derecho de tocar en el escenario. Wow. Ok, pagué mi entrada. Cuando regresé de ahí, no sé, por alguna razón, don Eduardo Ávila, que en paz descanse, Fafa, tenía una discoteca aquí en Barrios que se llamaba Río Escondido. Me mandó a llamar en abril. Me dijo, mira, yo me enteré que te desecharon y que no te dejaron tocar en Livingston. ¿Por qué no haces el Pororó aquí en Barrios? Le dije, no funciona porque la base es Livingston. Desde 1890 y algo se hace el Pororó en Livingston. No lo voy a traer aquí. Me dice, pero si vos sos hijo de Patanili, tenés la facultad, tenés el conocimiento, sos un maestro graduado, con título y tenés todo el derecho. Bueno, yo me lo creí. Empezamos el Pororó en el Río Escondido el 12 de diciembre de 1994, con 100 personas. Al año siguiente se incrementó. Don Fafa, lamentablemente en Guatemala hay mucha violencia, lo mataron. Ok, tengo 21 años continuos, pero el Pororó no es mío. El Pororó es del pueblo garífuna. Correcto. El Pororó es algo grande para mí. Es algo grande. ¿Por qué? Porque las mujeres garífunas se desvisten y se ponen un traje maya. Se visten de inditas, las negras, con falda, huipil, que no es nuestro atuendo. Tenemos nuestra vestimenta propio. Sin embargo, lo desechan
por la fe cristiana que tenemos. La fe cristiana del pueblo garífuna se refleja cuando dejan su traje y se visten como mayas. Es para venerar y adorar a la Virgen de Guadalupe. Es una transformación muy importante que muchos no lo saben. Están ahí pero no lo entienden. Los niños y los hombres se visten como Juan Diego, a quien se le reflejó la Virgen. Y es la fe cristiana del pueblo garífuna hacia la Virgen de Guadalupe. Excelente, profesor. Gracias por esa historia. ¿Y cómo van los preparativos ahorita? Porque ya le tocan 3 días allá para la celebración de la Virgen de Guadalupe con el Pororó, este 12 de diciembre. ¿Cómo están los preparativos para este sábado? Los preparativos están candentes. Hay un tema. Tráeme mi trompeta. Hay un tema. Va a tocar ahorita. Hay un tema muy importante. Por favor. Hay un tema muy importante del pueblo garífuna. Huaguía Uarajama, ese es el coro. Por eso, algún día, en el futuro, a mí me gustaría ir a impartir un taller, no sé si a California o a Nueva York, sobre cronología, la diáspora y la cosmovisión garífuna. Aquí lo queremos en California, profe. Me gustaría, ese es mi mayor anhelo en mi corazón, para ir a impartir esos temas, 3 temas importantes. La cronología de dónde venimos. Venimos de los de Nigeria, Namibia y Etiopía. Dígase, tribu Nigeria, Igneri, Yoruba, Shanti, más los indios o amerindios que le llamaban en qué época, los arahuacos. Y el Caribe. Y esas 4 tribus, Antillas Menores. De esas 4 tribus surge Kalinago y Caliponam. Kalinago pertenece a los hombres y Caliponam a las mujeres. Es muy importante. A mí me gustaría ir a compartir esa cultura con mi gente. Y muy importante también la gramática, porque si hablamos de 15% de francés, por ejemplo, mucha gente no sabe decir 75 en garífuna. 95, 96, 97, 98, 99, o 95, 98. Ajá. Son números mágicos. ¿Y cuál es la forma correcta? 75, Lida Garífuno. Garífuno, del abajo. Por ejemplo, 60 Uroven. Pero a partir del 70 no es Uroven diciaba, es Uroven uns. Unso, ajá. Se revierte de entonces al 19. Uroven uns, Uroven dusu, Uroven tareisi, Uroven 14, Uroven 15. 75. Igual pasa con el 90. Igual pasa con el 90. Gadruben 10. Ajá. 90. Gadruben 1, Gadruben 2, Gadruben 13, Gadruben 14. Gadruben 18. Así es. Puro francés. Y qué quiere que te diga. Subes no quitas más, Binar. Pero No, tremendo. Tremendo, sí, porque 75 lo dijo 3 veces 20 más 15, 75. Y así es como se lee el garífuna. Excelente. Vamos, profesor. Entonces,
Cuéntenos, por favor, de los preparativos para este sábado. ¿Qué esperamos ver como para este pororó? Pues, primero, como siempre lo profetizo, vamos a la iglesia a una misa en la Inmaculada Concepción. Así se llama la iglesia de aquí, Sagrado Corazón. A las 8 de la mañana, luego tendremos un desfile alegórico por las principales calles, por las niñas. Y posteriormente en la tarde, a las 2 de la tarde hay una misa y termina a las 3:30, donde tendremos un recorrido con la imagen. La imagen bomberos va adelante, la imagen de la Virgen de Guadalupe, y atrás vamos nosotros tocando música militares y un poco de música alegórica, pero no muy fuerte, para no entorpecer, así le llamo, porque muchos llegan bolos con cerveza. No permito eso. Es un desfile alegórico del pueblo. Y luego nos concentramos en el gimnasio municipal, donde ya me confirmaron 7 departamentos de Guatemala, dígase Petén, Chela, Guatemala, San Marcos, Sololá, que van a estar aquí con nosotros. ¡Wow! ¡Qué por belleza! Excursión. Y esa fiesta, en mi personalidad jurídica de mi escuela y Asociación Cultural Garífuna Ajari, el artículo 4 del inciso F, dice: básicamente la escuela multidisciplinaria Ajari, su sede es en Puerto Barrios para la comunidad guatemalteca. ¿Por qué lo puse así? Porque yo no vivo solo. No como solo. Y solo no hago nada. Necesito apoyo. Necesito a mi pueblo. Y mi pueblo es el que me va a enaltecer. Correcto. Profesor, estoy muy curioso. Una pregunta que tengo con respecto a el pororó. En los videos que hemos visto que se han puesto en las redes sociales, hemos visto de que la gente camina alrededor del gimnasio en un círculo. Cuando entra la trompeta, empiezan a hacer un relajo y empiezan a dar vueltas. Cuéntenos qué sucede ahí, qué es lo que pasa en el entorno durante el pororó. El baile del pororó es en círculo, es de amistad. Hay una palabra en garífuna muy puntual y muy importante. Le voy a decir algo, Figueroa, que lo va a incomodar un poquito. Dígalo. Pero es la realidad. Es la realidad. Dele. ¿Qué motea? Ok. Buscamos el número de área, ¿qué es? Abidetino. ¿Qué es? Abidetino. Ok. Buscamos el número de área, va a ser mi compañero esta noche. De equipo de trabajo. Está jodido eso. Sálvese quien pueda. Buscamos el número de área, ok. Pero la palabra es Bumari, es como una pareja, ¿no? Sí, Bumari, ajá. Es una pareja. Ajá. Okay. Pero Lea Tiguerero, no. Buscamos el número de base, es parte de mi equipo de trabajo. Veo. O sea que el tema es, los hombres bailan abrazados, 10 hombres abrazados. No hay pareja, no es como la salsa ni el merengue,
ni la bachata, ni el bolero. El pororó es familia, unificación. Y el ritmo, y el pororó no es salsa, no es merengue, no es cha-cha-cha. Tiene su propio ritmo. Y es único. Wow. Por eso hace la diferencia hacia la fe cristiana. Qué bien, profesor. Gracias por educarnos en lo que es el pororó. Muy importante. ¿Algo más? ¿Aló, profesor? Sí, lo escucho. Sí, algo más que nos pueda agregar de lo que sucede dentro de lo que es el pororó. Bueno, lo que hacemos también es invitar a toda la familia garífuna para recordar aquellos platillos como dibudu, barafu. Es una feria gastronómica. Feria gastronómica, no solo el tapado, ni el casabe, ni la machuca, no. Barafu, treifulu, dibudu, alibele, wangula, cotabruto, tabuledu. Sí, tableta y todo lo rico de la gastronomía. Es parte de nuestra gastronomía, ¿sí? Wow, qué lindo, qué lindo. Profesor, tengo entendido que en el año 2008 fue nombrado como director de Aula, Pentagrama y Fundación Adentro del maestro Ricardo Arjona. Cuéntenos, por favor, un poco acerca de este otro logro. Pues, debido a mi currículum, el director departamental en aquella época era el licenciado Julio de León. Me mandó a llamar y juntamente con el maestro, el licenciado especializado en violín, Alex Salazar, que era el coordinador general y Catalina Wong, que vive en Miami, me concentraron para hacer ese trabajo en Livingston. Por cierto, me jalaron las orejas en Livingston. Dígase, wow. Don Pedro Leiva fue el primero que me dijo, esa música no es nuestra, es música europea. Le dije, la base de la música es Utkan Laxis, Resume Refibris, Mi Regestorium, Fabulitorium, Labirriatum. Entonces, esos son componentes, ¿cómo se llamaban las escalas? Siglo X. Wow. Utkan Laxis, Resume Refibris, Mi Regestorium, Fabulitorium, Solve Poliuti. Eso le llevé a mi pueblo. Para no cansarlo, ahora puedo no asistir a mi pueblo. Mi banda toca. Wow. Ahí están ellos. Wow, tremendo. La banda sinfónica de Livingston. Y por eso Ricardo Arjona el 2 de diciembre de 2009 nos visitó a Livingston. Y el 3 de diciembre toqué con esa banda ante 75,000 personas en el Mateo Flores de Guatemala. Wow, felicitaciones por eso, tremendo. Tremendo. Ahí está la estadística, ahí está. Gracias. No lo digo yo, sino que lo dice la estadística. Bueno, profesor, ha sido un placer realmente enorme estar conversando con usted. ¿Nos podría dejar con un mensaje para toda la juventud garífuna que actualmente reside en los Estados Unidos de Norteamérica? Tenemos la comunidad más nutrida afuera de Centroamérica, aquí en las grandes ciudades como Nueva York y Los Ángeles, Houston, Miami, Seattle, Washington, San Diego. Inebe la hinasi hu, inebe amagiriga we hu, inebe kohumahungu. Quiéranse, respeten a las personas adultas, tracen un objetivo y si encuentran vicisitudes o muros, récenle a Dios que los ayude a pasar con la luz divina.
el pueblo garífuna, el ser negro es lo mejor que hay en la vida, porque tenemos vestimenta, idioma, gastronomía, lectoescritura, bandera, Biblia en garífuna. Es más, vamos por más. El pueblo garífuna es una quiéranse, que nadie los desmaye, y si alguna vez piensen desmayarse, que los haga más fuerte, porque lo que te desmaya te hace más fuerte y te hace una base sólida. Y quiéranse, no una base de tierra ni de arena, sino que de roja. Que la luz divina embarre a todos y que nos ilumine a seguir adelante. Pueblo mío, la UNESCO nos declaró como patrimonio intangible de la humanidad en el 2001. Gracias. Gracias, profesor. Gracias por haberse tomado ese tiempo de habernos brindado esta cátedra esta noche. Estamos muy felices de que nos haya relatado su historia como una familia de mucho respeto, de mucho abolengo, la familia Marcial, allá en Puerto Barrios, en Livingston. Ha sido un placer haber compartido este tiempo con usted. Espero conocerlo. Y Nakule Cherokun, gracias por esa oportunidad y esa ventana al mundo de enaltecer esa cultura maravillosa, y gracias por el espacio para que pudiéramos hablar de la familia Marcial. Dios bendiga a todos, un feliz año nuevo, una feliz Navidad y un próspero año nuevo, que el 2016 nos traiga verdaderas verdaderos éxitos. Fudahati, Seremen. Seremen Niabo. Ayo, Butubuño. Claro.
Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Hoy sí entramos en vivo y a todo color con Budari Palacios de Budari Dance Company en Nueva York con el reporte semanal de lo que está sucediendo en el Bronx, Brooklyn y en todo Nueva York. ¡Qué motea! ¡Vamos, Budari! Hola, mis amores, ¿cómo están? Buitiguño, ¿qué tal, familia? ¿Cómo me les va por allá, pues? Aquí todo re bien, esperando la fiesta del Pororó este sábado, que se estará celebrando no solamente en Los Ángeles, sino en Nueva York también, claro que sí. Bueno, pues aquí voy con el reporte semanal. Bueno, mis amores, aquí pues, déjenme decirles que si a usted le dieron un guamazo, le pasó un carro por encima, le cayó una bolsa de cemento en la cabeza, aquí tenemos un excelente abogado, lo que es el abogado Martín Muñiz. Él es un abogado que tiene un gran corazón. Aparte de eso, él ayuda mucho lo que es la comunidad garífuna. Hay algunas organizaciones que él las apoya. Él hace eventos así también para donar a los niños y todo eso. Entonces, él está en Manhattan. Él tiene dos oficinas. Una es en Manhattan, en el 3 West 35 Street, y el número es el 212-947-1000. Y la otra oficina la tiene en el Bronx, que es en el 1429 de Prospect Avenue. Y pueden llamar al 347-590-0998. Así que ustedes ya saben, cualquier cosa, llamen al abogado Martín Muñiz, que ahí va a estar a la orden. También se habla español. Ajá, bien hecho, bien dicho. Bueno, mis amores, viene lo que es... Los amigos de la Buga presente, el original Pororó. Bueno, esto es aquí en el área de Nueva York. Lo van a hacer diciembre 11 del 2015. Lo que es el grupo Éxtasis, grupo Dynasty, Don Cuellar, Chocolate. Bueno, esto va a ser grande. Va a ser en el 2006 de Westchester Avenue, aquí en el Bronx. La entrada $20. Así que ya saben, reserven lo que es diciembre 11. Y al día siguiente ellos van a hacer lo que es el Pororó Kid Party. Es para los niños, lo van a hacer de 2 de la tarde a 7 p.m. También, como les estaba hablando, estoy promocionando lo que es una de las mujeres luchadoras, Mirta Brown. Lo que ella tiene en su página, Resilient Divas, va a ser un holiday bowl, una cena para niños. Va a ser una cena muy elegante, donde ellos van a vestirse con su smoking, las niñas con sus vestidos elegantes. Pero esto va a ser en Brooklyn. Va a ser en el 132 de Bradford Avenue, Brooklyn, Corner Atlantic. Ustedes pueden llamar al 347-579-7755, ¿verdad? Esto va a ser diciembre 26, porque los niños también tienen derecho a disfrutar, no solo nosotros los antiguos, ¿verdad? Ajá, es cierto. Claro que sí. Fíjense que yo estaba viendo un chiste, ay, me morí de la risa, yo no sé si lo quieren escuchar ahorita. Tenemos Claro que tiempo, sí. porque vengo empezando. Vamos. Bueno, que viene Papá Dios, viene Jesucristo bajando del cielo. Entonces llega a un restaurante de un mexicano. Bueno, cuando viene y entra al restaurante mexicano, viene el mexicano y le dice, oh, maestro, y le da unos tacos ahí, le da unas enchiladas. Y bueno, viene el mexicano, tenía problemas en un brazo. Entonces viene Jesucristo y con sus manos le toca el brazo del mexicano, y el mexicano se cura y dice, órale,
Gracias, señor, órale, órale. Bueno, luego va a otro restaurante y era un italiano. Entonces viene el italiano y le sirve la pasta y todo eso. Y el italiano tenía problemas en la cabeza. Entonces viene y viene Jesucristo y le toca la cabeza. Oh, muy te bene, muy te bene. Viene Jesucristo otra vez y va a un restaurante de un dominicano y le dice el hombre, bueno, ya que llegaste, venga para acá, maestro, le dice, le voy a dar un mangucito, una tajadita ahí, un raspado ahí, todo eso. Pero el dominicano andaba enyesada una pierna. Entonces Jesucristo, después de que él comió, quiere tocarle la pierna al dominicano y le dice al dominicano, momento, maestro, tengo una demandita, no me lo toque, ya usted entiende. Tremendo, Ay. tremendo. Bueno, mis amores. Mañoso ese hombre. Ahí no, sí, el dominicano no quiso que le tocara porque estaba con demanda. Quería ganar la demanda. Bueno, quiero mandar un especial saludo para toda mi gente de allá de Honduras, toda la zona atlántica, todas las comunidades garífunas que se encuentran allá, ¿verdad? También para mi gente que están apoyando mucho, la gente de Tegucigalpa. Un gran saludo para lo que es Lady, para lo que es todos los integrantes del Ballet Nacional Folclórico Garífuna y todos aquellos artistas que se encuentran allá en Honduras. También para Alex Márquez, que tiene lo que es un programa los sábados que se llama Ritmo Catracho, ¿verdad? Que lo que él hace pues es como algo comercial, punta comercial. Pero bueno, volvemos aquí a Nueva York y tenemos un FETU el 19 de diciembre. Así que esto va a ser el sábado 19 de diciembre. Ese va a ser el FETU, dice Mocha Lalín. Pueden llamar al 347-499-4220. Las puertas van a estar abiertas después de las 9 de la noche en adelante. Qué alegre. También qué alegre. estaba, sí, aquí ya siguen los FETUs, que olvídense. También estaba observando que no, ustedes ya conocen a Bodoma, que es uno de los artistas garífunas aquí en el área de Nueva York, que él tiene su banda cultural. Pues entonces Bodoma junto con Pichi Castillo, estoy mal en el español, Bodoma Garífuna junto con Pichi Castillo, ellos van a hacer un evento que le pusieron Leap Punta Party. Eso va a ser en honor a Vidal Leiva. Él es uno de los jóvenes, de los muchachos que ha estado luchando por lo que es las tierras de lo que es Trujillo. Entonces ellos van a hacer como una pequeña recaudación de fondos para poder apoyarlo. Lo van a hacer aquí en el Bronx, en las ruinas de Copán, es el 438 de Brook Avenue. Va a ser, también lo van a hacer lo que es diciembre 12 y la entrada de la donación van a ser $10, ¿verdad? Bueno, ellos están aquí haciendo esto para poder apoyar la causa, porque como tantas cosas que han estado sucediendo en Honduras, especialmente cuando son personas que están defendiendo los territorios garífunas. Correcto. Bueno, no hay mejor cosa que ellos se sientan apoyados al llegar aquí a los Estados Unidos. Así que, ¿qué me tienen por allá por California, pues? Pues por acá siempre disfrutando del clima delicioso, no tan frío, no tan caliente. Estamos muy contentos, se alegra. Lo único es la sequía, ¿no? Falta de lluvias ha causado muchos estragos dentro de la agricultura y mucha gente pues le están haciendo conciencia para que ahorren agua, que no la malgasten. Y aparte de eso, pues aquí esperando con brazos abiertos el sábado, que es el Día de la Virgen de Guadalupe, y esta vez lo vamos a celebrar por primera vez con el Pororó en Los Ángeles. Vamos a tener a Roy the Drummer con el tambor garífuna. Va a estar ahí Miss Marie Centino, que es la voz número 1 del Pororó. Ella es la líder aquí en cuanto a lo que le llaman en Punta Gorda Indio Dance, que para nosotros es el Pororó. Así de que también tendremos en vivo Caracol. Ahí tendremos a un joven de Honduras muy talentoso que estará tocando el Guadabagay ese día para celebrar el Día del Pororó aquí en Los Ángeles, en la 54 y Crenshaw, ahí en el Club Q18. Ahí está la entrada al alcance del bolsillo para todos. Va a haber comida, gastronomía guatemalteca y también música para todos los gustos. Así es que no se olviden de apoyar. Estos fondos que se van a recaudar van para ayudar a los niños de Puerto Barrios, para comprarles mochilas de escuela, backpacks, como decimos aquí, ¿no? Así es de que apoyar todos, porque esto va a ayudar a los niños de Puerto Barrios y de Entre Ríos también.
Así estamos con Excelente. esto, Budari. Es una excelente causa, me gusta, me encanta que, bueno, cuando son cuestiones así de recaudaciones de fondos y son para lo que es apoyar a nuestra niñez, porque la verdad que la niñez es el futuro de cada país. Correcto. Y pues bueno, aquí, excelente, me parece muy bien. Pues aquí seguimos aquí con lo que es, como yo les había dicho, hay un FEDU también, lo que es el 24 de diciembre. Lo va a hacer este va a ser el FEDU de Trujillo, le llaman Club Guabaraguagu, no sé si lo estoy diciendo bien o mal, pero bueno, lo importante es que aquí estamos promocionando. Sí, Y ya va lo a ser en el dijiste. 149 Street de Bronx, Nueva York. La entrada va a ser $15 y pueden llamar al 718-842-2180. También quiero aprovechar para que se meta a lo que es 2016 Premios Garífunas, que esto va a ser un evento que van podemos decir lo que es motivando, que son los artistas garífunas, y lo van a hacer lo que es pero estoy equivocada, el 16 de marzo, Ujú. el 16 de marzo del 2016. Ustedes pueden entrar a lo que es el link, hay un link que está ahí por Facebook, está en la página, ya puede ser de Budari Dance Company, o José Francisco Ávila, o Turito Martínez, ¿verdad? Para que entren y nos den su voto, porque dicen que el que no promociona no vende. Claro que sí, es Entonces, la verdad. nosotros, Budari Dance Company está en lo que es el área, me parece, de mejor grupo cultural folclórico garífuna. Independientemente de eso, nosotros estamos haciendo eso para apoyar el proyecto, así como también estamos apoyando otros proyectos, pues hoy por ti, mañana por mí, nunca se sabe. Correcto. También es importante, como le digo a toda nuestra gente de Honduras, Guatemala y todo donde se encuentre aquella de habla hispana, pues que se conecten con nosotros aquí, lo que es Garífuna, Garífuna Music and todo, with nuestro querido DJ La Buga, y toda la familia, porque todo este trabajo que nosotros estamos haciendo es un trabajo comunal, donde nosotros económicamente no estamos recibiendo absolutamente nada, sino que aquí estamos haciéndolo pues para ayudar a nuestra familia, a nuestros hermanos, Correcto. para, como dice, trabajo comunal. Es cierto, es cierto. Aquí en Nueva York, como les he dicho, aquí mi gente no se duerme. Aquí es 24/7. Party, fiesta por todo lado. Pues nosotros aquí tratamos de mantener un poco lo que son las tradiciones de cada uno de nuestros países, porque más que todo cuando llega la Navidad sentimos aquella emoción, cuando estamos solos, bueno, algunos tenemos la dicha de tener algunos familiares, pero muchos estamos aquí solos, entonces tratamos de mantener todas aquellas tradiciones, la comida, la música, la hermandad, y bueno, es muy importante, siempre la gente dice aquí, oh no, esto no es lo mismo como en mi país. Entonces, si no es lo mismo como en nuestros países, tenemos que tratar de traer esa cultura y ponerla aquí para que no se pierda. ¿Qué ustedes creen sobre eso, pues? No, exactamente, bien dicho, Budari. Exactamente. ¿Y me tienen algún chiste por allá? Yo siempre les estoy contando chistes, ustedes no me han dado, me deben muchos chistes de allá para acá. Fíjate que me voy a tener que preparar con un par de chistes para el próximo miércoles. Eso sí te lo prometo. Voy a prepararme. No soy tan bueno para contar chistes, pero voy a contar uno bien picante ahí. Para el próximo miércoles, Más o menos parecido como el de la lombriz que les conté la vez pasada. ¿Y cuál nos tenés para Bueno, hoy? Ajá. ¿No tenés un chiste para Dígame, hoy? mis amores. ¿O no hay reporte? Dígame, mis amores, casi no los estoy escuchando, se me está yendo un poco la señal. No, de que si tenés un chiste para contarnos hoy o vas a continuar con el reporte. No, solamente tengo un mensaje para la juventud. A ver. Hay un problema bien social ahorita que está sucediendo bien fuerte, está impactando bastante en lo que es, esto está repercutiendo mucho en lo que es las mujeres, la juventud. Ellas se están dejando, como se dice, ellas permiten, tal vez cuando tienen una relación de algún novio conocido, lo que sea, que se les tomen fotos desnudas y muchas veces videos. Entonces, todas estas fotos de estas muchachas jóvenes de nuestra sociedad están apareciendo por la internet, por diferentes páginas. Independientemente de eso, yo creo que toda nuestra juventud debería de cuidarse y protegerse para no caer en manos de que ellos desconocen qué es lo que van a finalmente hacer con las fotos de ella o con los videos de ella.
porque yo soy madre, tengo mis hijos, tengo mi hija, y la verdad que como madre o como padre de familia es un golpe bien impactante el saber de que el cuerpo de tu hija anda desnudo en celular o en computadora. Yo les aconsejo, si ustedes van a tener alguna relación de un novio, lo que sea, la verdad que tienen que tener mucho cuidado con esas fotos o con esos videos. Y si hay gente, uno puede aconsejar, pero cada quien finalmente decide qué es lo que van a hacer. Y si van a hacer una cuestión así, inmediatamente tienen que ver la manera cómo borrarlo antes que eso se vuelva un virus. Por favor, protejan su cuerpo, porque su cuerpo es su templo. Es su completamente templo. Protejan su cuerpo y no permitan, mucho cuidado cuando compartan esas fotos, porque finalmente no saben en manos de quién van a ir a dar, ni tampoco saben qué es lo que va a pasar con ellas. No sé si está pasando en lo que es el área de California, pero sí está pasando mucho en Honduras, aquí en Nueva York, y estoy escuchándolo también en otras áreas de otros países. Wow, qué barbaridad. No, aquí no se ha visto nada por el momento, pero qué barbaridad. Esta es una cosa seria. Mucha atención para los padres de familia y mucha atención para las señoritas, que se cuiden, que tengan mucho cuidado con las cosas que se hacen en los sitios sociales, como Exacto. Facebook, como, ¿cuál es el otro? Hay muchos de ellos, ¿no? Instagram, sí, Twitter, sí, mucho todo cuidado. eso, es la verdad, peligro completo. Gracias, Budari. Bueno, les quería dar otra fiesta que tengo, lo que es nuestra querida Chichambara Production. Va a tener un pre-party de año. Ella lo va a hacer al estilo garífuna, va a tener lo que es como Pijamanadi, Guanaragua, va a tener diferentes artistas culturales garífunas, y eso va a ser 26 de diciembre. La entrada va a costar $25 y pueden llamarla a ella para separar sus tickets, lo que es el 347, el 963 y el 1824, ¿verdad? 347-963-1824. Las puertas van a abrir, me parece, desde las 10 de la noche en adelante van a abrir. Y dentro de nuestra comunidad garífuna tenemos diferentes talentos, tenemos artesanos, tenemos fotógrafos. No sé si alguno de ustedes ha escuchado lo que hay un gran fotógrafo que también está impactando bastante lo que es... Ok. ¿Cómo se llama el fotógrafo? Se me olvidó el nombre. Martín, el querido Martín. Bermúdez. Martín Bermúdez, exacto, Martín Bermúdez. Él siempre él tiene lo que es internet, tiene páginas de internet, tiene mucha información que se puede dar también a la demás gente. Siempre está en todo lo que son eventos, tomando fotos, viendo la manera como puede crear algunos proyectos también para la imagen, y se le llama eso como promoción e imagen artística también. Entonces, mis amores, aquí está pasando de todo un poco. Como les dije también, van a haber pastorelas, van a haber noches de parranda. Los voy a tener al tanto de todo lo que va a estar sucediendo. Casualmente, el sábado estuvimos en el FEDU de Santa Fe. ¡Ay, mamá! A mí me encanta salir, me encantan los FEDUs. Lo duro es al día siguiente cuando uno va a ir a trabajar. Dios mío, que hasta los pies le duele de tanto estar bailando bangui. Ya me imagino. Mucha punta. Que de todo, jugu, punta. Es muy bonito porque cuando tú vas a los FEDUs encuentras gente que tal vez no habías visto desde hace tiempo. El ambiente, el ritmo de los tambores, los cantos, eso es algo que de inmediatamente te transmite o te manda a tu país mentalmente. Sí, correcto. Incluso yo estaba observando que algunas de las personas, de una u otra manera, aquí nos americanizamos, completamente nos americanizamos, pero yo vi que yo tengo una, como les dije yo, alguien que la quiero como mi hermana, Carla García. Ella inmediatamente, después de que estuvo un rato en el FEDU, ella andaba descalza. Wow. Y no le importó que le machucaban los pies y todo eso, pero ella sentía aquella emoción. Y cuando yo la vi descalza a ella me hizo sentir que yo estaba en Honduras. Porque tendemos mucho como que hay que irse con tacones, que hay que irse con aquellas botas, independientemente de que se anda con un uniforme garífuna.
pero de una u otra manera se pierden esos rasgos que uno mantenía antes en Honduras. Es como cuando uno come judutu con la mano, con los dedos. Oh, no, mucha gente no te puede comer judutu si no hay una cuchara. Entonces a eso es lo que yo me refiero. Correcto, que son correcto. elementos, exacto, son elementos de que poco a poco, si no ponemos el ojo, vamos perdiendo, mis amores. Bueno, pues hoy casi no hay mucho que decir. Y pues entonces hasta ahorita esos son los reportes que les tengo desde aquí de Nueva York, mis amores. Gracias, Budari Palacios, por el reporte semanal. Muy agradecido por tu aporte a este programa, Garifuna Music and Talk with DJ La Buga. Y también un saludo muy cordial y un apretón de manos a Martín Bermúdez, que continúa haciendo un buen trabajo. Y dice, gracias a Budari por ese saludo, por haberlo puesto en alto en ese pedestal. Cuidado, te caes, Martín. No la vas a creer todo lo que te dijeron. Martín, que cuidado te caes en ese pedestal. No, saludos. Claro, no, a mí me gusta apoyar todo aquellos que están apoyando todo lo que es la comunidad, los artistas garífunas. Yo tengo mucha gente de quien puedo yo hablar, pero hoy le tocó a Martín, así que el otro miércoles le tocará a un artesano que tengo por ahí, que ya día me dice, Budari, ¿qué pasa conmigo? Gracias, Budari. Así que se lo dedicaré a él. Claro que sí, y las personas que estén interesadas en contratar a Budari Dance Company, es un grupo folclórico garífuna que reside allá en Nueva York, que está de película. Ellos estuvieron, han estado en varios eventos a través de lo que es Nueva York, que todo el estado, y también recientemente estuvieron en televisión, allá en el... Exactamente. ¿Cómo se llama el canal? La verdad que fue una experiencia grandísima. Estuvimos en lo que es el USA Teletón. Por primera vez un grupo folclórico garífuna de aquí de Nueva York, Budari Dance Company, y lo más importante que todo lo hicimos por amor y por apoyo a nuestros niños, porque nunca se sabe el día de mañana qué pasará en nuestras familias, y no se sabe más si uno de nuestros hijos pues también necesitará ser parte de la Teletón, de todo lo que la Teletón provee a todos estos niños que necesitan de nosotros. Sí, claro. Gracias, Budari. Y felicitaciones, un apretón de manos para ti, para tu esposo, por tremenda dedicación para la preservación de la cultura garífuna a través del arte, a través de lo que es el grupo folclórico Budari Dance Company. Así es que buenas noches, gracias a ti y nos vemos el próximo miércoles. ¿Qué te parece? Y felicidades también a lo que es Turito Martínez y su compañía que tiene también. Felicidades, Turito Martínez. Voy picoso, mi gente. Los quiero mucho desde aquí en Nueva York. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muy picuños! La
Garifuna International Film Festival, May 26th through the 30th, 2016. Garifuna, Indigenous Peoples, and International Films, live entertainment. For more information, visit para la psicóloga doña Nora Hernández y para el doctor Wilfredo Stokes Baltazar por compartir con nosotros esa salud preventiva a través de las cápsulas que pasamos a principio del show cada miércoles. Saludos a la familia del doctor Stokes Baltazar allá en la ciudad capital de Guatemala.